Buenos días, me llamo Abdel Abraxay, soy profesor de lingüística en el Departamento de Hispánicas, Facultad de Humanidades en Shoq, Universidad Hassan II de Casablanca. En la sesión anterior hemos explicado cómo se estudia el lenguaje humano en el marco de la lingüística. Hoy vamos a partir de ejemplos de la lengua española. Por eso partimos del siguiente ejemplo, según las aportaciones de la gramática estructural. Los hijos de nuestro barrio trabajan ahora con otro empresario. Los hijos de nuestro barrio trabajan ahora con otro empresario. El primer paso en el estudio de este enunciado, el primer paso consiste en determinar el tipo de elemento que en este caso permite distinguir entre las partes mayores de la oración y las partes menores, dicho sea de paso, en términos de la gramática tradicional, un poco para relacionar lo estudiado en asignaturas como sintaxis, gramática, etc., con lo que estamos haciendo en lingüística. Se trata de palabras que tienen lexema, las partes mayores son palabras que tienen lexema por oposición a las que no lo tienen, las partes menores. La oración aludida presenta ejemplos de los dos tipos. Entonces, en esta oración distinguimos entre, por una parte, hijos, barrio, trabajan, ahora, empresario. Hijos, barrio, trabajan, ahora, empresario. Estos elementos todos tienen lexema y morfema, salvo el adverbio ahora, que solo tiene lexema, o sea que no tiene morfema. Una vez más, recurrimos a la terminología tradicional para distinguir entre las partes variables y las partes invariables. Las partes variables son, según nuestro enunciado, hijos, barrio, trabajan, empresario. O sea, el sustantivo y el verbo tienen morfema además del lexema. El adverbio es parte invariable. Por eso no podemos colocarlo en la misma perspectiva. Desde el punto de vista del análisis, clasificamos estas palabras como lexemas a los que se aplican o no ciertos morfemas. En este caso, cuando hablamos de morfemas, no referimos a los llamados tradicionalmente accidentes gramaticales. En el caso del sustantivo, en el caso del verbo y, aunque no se trata de adjetivos, también de los adjetivos. Nos referimos entonces a los llamados accidentes gramaticales. El sustantivo hijos admite los morfemas de género o y de número s, hijos. En el sustantivo empresario solo está el morfema de género, masculino, o, y no está el del número singular, empresario. En este caso, la ausencia del morfema de número es significativa porque indica que se trata de número singular. La palabra barrio
admite el morfema de género masculino o, aunque se trata de una realidad no sexuada. Nos referimos en este caso a la forma gramatical. Aquí también la ausencia del morfema de número indica que se trata de singular. El adverbio ahora, que como hemos dicho no puede tener morfema porque es una parte invariable de la oración, este adverbio se considera como morfema gramatical libre. Morfema gramatical libre, precisamente porque puede colocarse en cualquier posición de la oración, inicial, medial, final, antes o después del verbo. Podemos decir, ahora los hijos de nuestro barrio trabajan con otro empresario, los hijos de nuestro barrio ahora, antes del verbo, ahora trabajan con otro empresario, los hijos de nuestro barrio trabajan ahora con otro empresario, los hijos de nuestro barrio trabajan con otro empresario ahora. Posición inicial absoluta del enunciado o posición final absoluta de dicho enunciado o antes del verbo o después del verbo. En cuanto al verbo trabajan, notamos que a diferencia del sustantivo, que dispone solo de dos accidentes para expresar el género y el número, el verbo presenta 5 accidentes que son el tiempo, el modo, el aspecto, el número y la persona. En este caso, además del lexema trabaj, aparecen los morfemas a y n. El morfema a expresa el tiempo presente, el modo indicativo y el aspecto neutro. La consonante o el morfema, n, estamos hablando del verbo trabajan, la consonante o el morfema n indica la tercera persona de plural, trabajan, por oposición a la tercera de singular, trabaja, trabajan. Entonces la n en este caso marca el plural. Los demás elementos de la oración, tales como los, de, nuestro, con, otro, se clasifican en partes variables y partes invariables también. Como se nota, todas son variables, salvo las preposiciones de y con. En este marco, la preposición se considera como morfema gramatical funcional. Morfema gramatical funcional, hemos dicho en cuanto al adverbio que es un morfema gramatical libre. La preposición es un morfema gramatical funcional. En este caso es morfema gramatical funcional, cuya función consiste precisamente en establecer la relación entre las partes mayores, entre hijos y barrio, y entre trabajan y empresario. Por eso en las obras de gramática se nos habla de relacionantes para las preposiciones. Los determinantes, es decir, el artículo los, el adjetivo posesivo nuestro y el adjetivo indefinido otro, estos adjetivos o estos determinantes, artículo y adjetivo, pertenecen a la clase de morfemas por oposición a la clase de lexemas, hijos, barrio, etc. Ellos a su vez admiten los mismos morfemas aplicados al núcleo del sintagma al que acompañan. Es decir, los es un morfema al que se han aplicado los morfemas de género o y
número S, como el núcleo. Es decir, hijos. Hijos es el núcleo del sintagma y los es el determinante. Entonces el determinante los lleva los mismos morfemas que el núcleo, en este caso, hijos. A su vez, el morfema nuestro admite como el núcleo nominal al que determina barrio, el morfema de género masculino o, y carece de morfema de número porque el núcleo al que acompaña, es decir, barrio, no lo lleva porque está en singular. Lo dicho sobre nuestro es exactamente aplicable al determinante otro empresario. Recapitulando lo anteriormente dicho, tenemos los siguientes tipos de palabras. Los lexemas, que corresponden a los sustantivos hijos, barrio, empresario, y al verbo trabajan. Estos se llaman lexemas. Los morfemas gramaticales, que corresponden al artículo los, adjetivo posesivo nuestro y adjetivo indefinido otro. El tercer tipo es el morfema gramatical funcional, que corresponde a las preposiciones de y con. El cuarto tipo es el morfema gramatical libre. En nuestro enunciado es ahora. El segundo paso en el análisis de la oración, nuestra oración, los hijos de nuestro barrio trabajan ahora con otro empresario, es la determinación de la clase de palabra o clase morfológica. Así decimos que los es un artículo, que chicos es un sustantivo, que de es una preposición, que nuestro es un adjetivo, decimos que barrio es un sustantivo, que trabajan es un verbo, que ahora es un adverbio, que con es una preposición, que empresario es nombre o sustantivo. En el tercer paso consideramos la unidad mayor que resulta de la combinación de estos elementos. Así el determinante los y el nombre hijos forman un sintagma nominal que desempeña la función de sujeto, función sintáctica. La preposición de, el adjetivo y el nombre barrio forman un sintagma preposicional que desempeña la función sintáctica de complemento del nombre hijos de nuestro barrio. La forma verbal trabajan y el adverbio ahora, trabajan ahora, estas dos palabras forman un sintagma verbal en el que al núcleo verbal trabajan acompaña un adverbio que desempeña la función sintáctica de complemento del verbo o complemento circunstancial. La preposición con, el determinante otro y el nombre empresario, con otro empresario, forman un sintagma preposicional que desempeña también la función sintáctica de complemento del verbo, trabajan. En el cuarto paso reducimos los 4 sintagmas a 2. Por eso se llaman constituyentes inmediatos de la oración. El sintagma nominal, sujeto, y el sintagma verbal, predicado. Así juntamos el sintagma nominal, los hijos, el sintagma preposicional de nuestro barrio en un sintagma nominal sujeto. Los hijos de nuestro barrio es un sintagma nominal sujeto por una parte. Por otra, juntamos también el sintagma verbal juegan ahora y el sintagma preposicional
con otro empresario en el mismo sintagma que se llama verbal, trabajan ahora con otro empresario. La última fase es la combinación de los dos sintagmas mayores, los dos constituyentes inmediatos, los juntamos en una oración que es así la unidad máxima de análisis lingüístico según algunos estudiosos. En la próxima sesión tendremos la oportunidad de presentar en un diagrama arbóreo la oración. Los hijos de nuestro barrio trabajan ahora con otro empresario. Recuerdo que este análisis que hemos llevado a cabo se llama gramática estructural y queda una parte que, como he dicho, es la última, es la representación gráfica de la oración. Gracias por la atención prestada.